En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto. Le mando un saludo muy especial a la compañera Ada Caballero, quien en estos días va a estar ausente, pero el viernes ya va a estar con nosotros. Agradecerles, como siempre, también a los compañeros que nos dan el soporte correspondiente, recordando que este espacio económico es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y, por supuesto, Radio 1000. Y desde producción ya me confirman que estamos en línea con nuestro invitado de hoy. Él es Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Prince, buen día, un gusto estar contigo, saludos para toda la audiencia. Gracias, Hugo, por la apertura, predisposición de siempre. Hugo, queremos hacer una suerte de actualización de algunos datos, considerando que existe todavía una alta incertidumbre a nivel global, internacional, y obviamente Paraguay no puede escapar de lo que ocurre en el contexto internacional, considerando este proceso de empuje de la globalización y la comercialización de productos claves. Estamos hablando obviamente de determinados productos agrícolas y queríamos saber cómo están viendo el contexto internacional en ese sentido, considerando también que estamos a algunos meses de empezar la nueva campaña aquí en Paraguay. Bueno, efectivamente es así. Tenemos varios frentes de atención para el sector, ¿verdad? En cuanto a la coyuntura internacional, coyuntura climática. En lo que hace a la coyuntura internacional, tenemos, la prosecución de la hostilidad que hay en la zona de Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Con las restricciones de movimiento de los barcos en la zona del Estrecho de Hormuz y todo lo que eso implica luego en los mercados en términos del petróleo, los derivados, combustibles que nosotros utilizamos, fertilizantes, etcétera. Así es. Que impacta y genera realmente una gran incertidumbre, porque recordemos que estamos nosotros en casi poniéndonos en línea de largada lo que va a ser la próxima campaña 2026-2027. Recordemos que el periodo de siembra oficialmente arranca el 1 de septiembre. Y el productor va a estar mirando el inicio de las lluvias, que eso hablamos en un ratito más, todo lo que sí. el tema de los pronósticos del niño, ahora hablamos en un ratito más de eso, pero el productor va a estar muy atento a lo que sean las ventanas de siembra con relación al clima. Hoy en día este conflicto vemos que en algún momento hay comunicación entre los países involucrados, la tensión calma, los mercados caen, luego la tensión aumenta nuevamente, los mercados suben, entonces hay una gran incertidumbre en relación al comportamiento de los mercados,
pero mientras tanto la actividad económica continúa y uno tiene que ir tomando decisiones dentro de ese ámbito de mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces, bueno, eso realmente es algo con lo que hoy en día se está conviviendo, pero es una situación bien compleja para para los productores y la cadena en general, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Sí. Tenemos también todo lo que es el mercado en lo que es la oferta y demanda per se. Tenemos hoy en día está en desarrollo la zafra en el hemisferio norte, particularmente en lo que es la producción de los Estados Unidos, el segundo mayor productor mundial de soja y bueno, la cosecha está en andamiento, las condiciones en general son razonables y en la preparación también en todo lo que sea la producción para los demás países del hemisferio sur, Brasil, el gigantesco vecino nuestro que es el principal productor mundial de soja, nuestro vecino Argentina, principal destino en nuestras exportaciones, sí. Y que también es un gran productor a nivel internacional y bueno, toda esta coyuntura también generando presión sobre los mercados, ¿verdad? Totalmente. Hugo, decías de insumos y también no puedes escapar dentro de las materias o productos que usa justamente el productor, el combustible. ¿Cómo de alguna manera eso se sopesa o se minimiza el impacto considerando obviamente esta volatilidad de los productos mencionados? Y realmente es muy difícil tomar protección en ese sentido, sí. Se puede ir haciendo stock hasta un cierto límite, ¿verdad? Pero en los momentos, sobre todo lo que es el transporte, sí. El transporte de lo que es el producto cosechado. Imagínate, voy a hacer un relato temporal, ¿verdad? Sí. El productor tomó decisión de siembra de la zafra 2025-2026, él tomó decisión de siembra en marzo-abril del 2025. Inició la siembra en septiembre del 2025. Sí. Hizo todos los laboreos del cultivo entre septiembre y enero del 2025 y 26. Cosechó durante enero, febrero, marzo del 2026 y el transporte y la comercialización continúan hasta ahora, ¿verdad? Así Entonces, son procesos largos donde en lo que es particularmente el tema del combustible y el impacto que eso a su vez pueda tener en el flete terrestre interno, terrestre internacional y todo lo que sea movimiento de barcazas y el transporte marítimo a nivel internacional es complejo, realmente es complejo y son cosas que uno va cerrando contratos, va haciendo negocio en una determinada coyuntura y cuando las condiciones cambian, uno tiene que transportar el producto hasta el punto de entrega y uno se encuentra que el flete ha cambiado. Entonces realmente son coyunturas complejas, Prince. ¿Y la variable del tipo de cambio del dólar, Hugo? Y bueno, hoy finalmente estamos en un mercado más estable, ¿verdad? ya relativamente, la volatilidad se redujo, pero la diferencia cambiaria de lo que en algún momento hemos tenido con un dólar ahí entre arriba de los 7.500, sí. Cerca de los 8.000 guaraníes por dólar versus hoy un dólar en 6.000, 6.100 es muy importante. Obviamente eso en una actividad que está denominada en dólares, por supuesto que nos genera un mayor costo para todo lo que sea de vuelta, flete, combustible, sí. Recursos humanos, impuestos, servicios. Todos estos costos son nominados en moneda nacional y en consecuencia, al tener un tipo de cambio donde la moneda nacional se ha valorizado mucho más, nos hace más caros en consecuencia. Así es. Hugo, ¿la campaña 2025-2026 puede ser catalogada como histórica en materia de producción o hubo un antecedente que se acercó a ese número de 12,5 aproximadamente de millones de toneladas? Realmente ha sido una campaña muy importante, Prince. Uh-huh. Somos muy prudentes en hablar de récords o esas palabras que a veces suenan rimbombantes, sí. Victoriosa, llamémosle, pero realmente fue una campaña muy importante.
no solamente en términos de volumen, sino que en general ha sido bastante pareja, ¿verdad? De vuelta siempre está la excepción que confirma la regla, ¿verdad? Así es. Tuvimos algunas regiones en Itapúa, en Misiones y en el sur de Alto Paraná que se habían sembrado más tarde y ya tuvieron menos lluvias, y esos calores muy importantes que tuvimos durante el mes de enero, entonces esos cultivos que fueron sembrados un poco más tarde sufrieron y bueno, no tuvieron los mismos niveles de producción que los que fueron cosechados anteriormente, ¿verdad? Pero en líneas generales sí, si sumamos la zafra de primavera-verano, la safriña, la producción del Chaco, y estamos en esos niveles alrededor de 12 millones y medio de toneladas, un número realmente muy importante de producción y todo lo que eso acarrea, ¿verdad? En términos de movilización logística, todo el efecto de derrame que tiene el transporte, y que bueno, continúa hasta hoy en día y ya empalmando con lo que son los cultivos de entre zafra, ¿verdad? Las safriñas. Particularmente la de maíz, que bueno, la cosecha está ahora en andamiento, la safriña de soja ya se terminó de cosechar, pero la safriña de maíz también trae bastante volumen nuevamente en esta campaña, trayendo buen movimiento para los silos, buen movimiento para la logística, un flujo de caja interesante para el productor nuevamente. Y bueno, un respaldo para todo lo que es el consumo doméstico, que ha crecido bastante y sigue creciendo, tanto en lo que es la industria de etanol, que bueno, viene creciendo. Tenemos inversiones en andamiento, plantas que están entrando a producción, otras que están en construcción, todo lo que es la conversión del maíz a proteína animal, ¿verdad? En lo que es la parte de producción de aves, producción de cerdos, que viene creciendo de manera muy importante, y por supuesto también todo lo que es el acompañamiento para los feedlots, los confinamientos, lo que es la producción bovina de carne. ¿De cuándo estamos hablando de proyección o estimación para la campaña de maíz, Hugo? Mira, la cosecha está en andamiento, ¿verdad? Tuvimos algunas heladas, que bueno, estamos evaluando los impactos. En principio pareciera ser que los impactos han sido limitados, se vienen evaluando, pero creemos que podríamos estar cerca de los 6 millones de toneladas en una segunda campaña seguida de una segunda buena campaña. El año pasado inclusive fue superior a los 6 millones de toneladas, pero venimos en una segunda buena campaña también, ¿verdad? Clarísimo. ¿Y los precios acompañaron también, tanto para la soja como para el maíz, Hugo? Mira, hablando de precio de soja, bueno, tuvimos muchos momentos en el precio de soja. Tuvimos, previo conflicto, teníamos una coyuntura geopolítica donde China, en una época típica, empezó a comprar mucha soja americana cuando ya debería haber estado comprando soja brasilera principalmente. Eso generó mucha presión en las primas. Muchas veces hablamos de que los mercados a veces están más pendientes de una llamada telefónica o de un tweet que de condiciones reales de oferta y demanda, y eso fue efectivamente lo que sucedió en aquel momento, con una dependencia de la geopolítica muy muy grande. Posteriormente sí, China empezó a comprar masivamente soja de Brasil, continúa comprando nuevamente soja americana. En fin, hemos visto que en algún momento durante el segundo semestre del año pasado, Argentina le estaba vendiendo muy activamente soja a China, pero era justamente porque China no estaba comprando soja americana. En fin, el tablero de juego de oferta y demanda se mueve mucho también en función a la coyuntura geopolítica, ¿verdad? Entonces el productor tuvo un momento de mucha incertidumbre ahí. Después vino todo lo que es la situación del conflicto en el Oriente Medio, que estuvimos ya conversando, pero eso por otro lado generó también una mejora relativa en lo que es los biocombustibles, ¿verdad? Entonces el componente del aceite en todo lo que es el complejo de soja tuvo una mejora que estiró también el grano, y eso permitió sostener los precios. Pero estamos lejos de los valores récord que tuvimos hace algunos años atrás, hace unos 3 o 4 años atrás, donde
a consecuencia de quiebres de zafra realmente habíamos alcanzado niveles récords y hoy no estamos para nada en esos niveles, y finalmente el margen que le queda al productor es un margen también ajustado justamente por la coyuntura de precios de los insumos, particularmente los fertilizantes y defensivos agrícolas, que han subido mucho de precio. Clarísimo. Hugo, hacía y pedía justamente este antecedente porque la campaña 2026-2027 se va a presentar con muchos más desafíos, y ya mencionabas incluso al inicio de la entrevista el fenómeno climático del Niño, que va a ser uno de los tantos componentes que justamente se va a presentar en este escenario de la campaña de este año. ¿Cómo lo están viendo en ese sentido? Y también si hay algún plan de acción que ayude ciertamente a mitigar lo que se espera llegue en los siguientes meses. Bueno, a ver, sí. Como todos los excesos nunca son buenos, ¿verdad? Es cierto. Nosotros en general siempre damos la bienvenida a la lluvia, que es una aliada estratégica de esta actividad, que es una industria a cielo abierto, ¿verdad? Dependemos de las condiciones de clima, pero los excesos nunca son buenos, ¿verdad? En ese sentido, cuando me refería a que el productor iba a estar atento a las ventanas de siembra, muchas veces hablamos ventanas de siembra donde haya suficiente humedad. Sí. Eventualmente, en este año lo que vamos a hablar es ventanas de siembra donde el productor tenga condiciones de que el suelo no esté con exceso de humedad, ¿verdad? Para poder realizar la siembra. Entonces, en los periodos donde tengamos días de buen tiempo, días de sol, va a ser estratégico que bueno, el productor tenga todos los insumos listos, que tenga las maquinarias listas como para poder avanzar rápidamente en todo lo que sean los trabajos de siembra, y eso va a ser clave, ¿verdad? Pensamos que vamos a tener probablemente mejor condición de navegabilidad en los ríos, mejor nivel de calado, esperemos que no tengamos inundaciones demasiado importantes. Lastimosamente la historia nos muestra de que cuando tenemos fenómenos del Niño, bueno, eso tiene implicancia a nivel de la planificación urbana que tienen varias ciudades, y particularmente Asunción, ¿verdad? Sí. Pero en lo que hace a nuestra actividad, bueno, de vuelta, los excesos no son buenos porque hay veces que el agua sube tanto que hasta pueden llegar a estar afectados los puertos, ¿verdad? Y afectar la operatividad de los puertos. Así que es un tema que vamos a estar acompañando muy de cerca, tanto por lo que sean las actividades de campo, la transitabilidad de nuestros caminos, que en muchos casos no son caminos de todo tiempo, y también, bueno, las condiciones de operación de los puertos y de las industrias, ¿verdad? Igualmente, las expectativas son las mejores, imagino, Hugo, considerando que aún falta para iniciar justamente o la ventana óptima para la campaña 2026-2027. Sí, digamos, para nosotros tener un pronóstico de lluvias es mucho más alentador que tener un pronóstico de falta de lluvia, ¿verdad? Sin ninguna duda, ¿verdad? Ahora, bueno, tendremos que ir acompañando y ver, se habla mucho que será un super niño o que no será un super niño, hay pronósticos que a veces ya son un poco alarmistas, hay técnicos meteorólogos que dicen que bueno, que no sería tan así, ¿verdad? En fin, tenemos mucha información que a veces es contradictoria, pero en general lo que sí hay una opinión que se mantiene en todas las fuentes es que tendríamos un año con mejores precipitaciones en todo lo que va a ser la primavera y el verano. En estos últimos minutos, porque sé que tenés una agenda que cumplir, me gustaría también abordar este punto brevemente sobre lo que se estableció y entró en vigencia este lunes 20 de julio del aumento de la mezcla del biodiesel en el gasoil tipo 3, y entendemos que obviamente el sector productivo es movido básicamente las maquinarias con este tipo de combustible. ¿Cómo lo están tomando? ¿Analizaron algún tipo de impacto que puede generar justamente este aumento de la mezcla? Bueno, a ver, sí. Primeramente te diría que para nosotros es muy interesante el desarrollo industrial, sin ninguna duda, es una buena noticia esto. Pero por otro lado hay que tener mucha prudencia y escuchar también a todos los integrantes de la cadena, ¿verdad? Claro. Como te decía recién, es muy importante que todo funcione bien en una campaña donde tenemos mucha incertidumbre, y cuando me refiero a estas ventanas de siembra que eventualmente puedan ser acotadas,
las máquinas tienen que funcionar bien, no podemos tener ningún tipo de sorpresa de que el combustible había sido idóneo, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos que desde la representación de los importadores de maquinarias y de vehículos, camiones en general, Sí. la recomendación que se está dando es que no pase del 7% la mezcla recomendada, ¿verdad? Hemos escuchado preocupación en todo lo que hace relación, bueno, al almacenaje del combustible, a la calidad que tienen que tener los tanques, etcétera. Recordemos que muchas veces nosotros sabemos que en el sector los productores tienen sus propias reservas en tanques, en tambores, en fin, y el combustible tiene que tener las características idóneas para poder ser almacenado y acompañar el uso que le tiene que dar el productor, ¿verdad? Cuando empieza una tarea de siembra, bueno, la maquinaria no puede parar y tiene que estar teniendo todo lo necesario, semillas, fertilizantes, repuestos y combustible suficientes y en calidad como para poder avanzar con todos los trabajos y así sucesivamente con todo lo que se vaya teniendo a lo largo de la campaña, ¿verdad? Entonces, bueno, no podemos exponer al sector a que tenga que asumir mayores costos por comprar un combustible que no tenga ese nivel de mezcla. Sí. Entonces creemos que es un tema que hay que revisarlo, hemos encontrado buena predisposición del Ministerio de Industria y Comercio para conversar del tema. Pero de vuelta, tenemos que atender las recomendaciones, una maquinaria, una cosechadora, un equipamiento caro. Totalmente. Y si uno usa un combustible que no es el idóneo, uno eventualmente puede perder las garantías de los fabricantes, en fin, nadie quiere exponer su capital, su patrimonio a este tipo de incertidumbre, ¿verdad? Entonces es un tema sensible, nos parece de vuelta importante. Todo lo que sea generar consumo a nivel nacional, aumentar el uso doméstico nos parece muy bien, pero teniendo cuidado en todos estos puntos. Tal vez una opción sea, puede haber un diésel con mezcla, un diésel sin mezcla, un diésel podium, y que finalmente sea el consumidor, el usuario el que decida cuál es el que más le conviene, cuál es el que más le interesa y bueno, y ahí se avanza, ¿verdad? Así es. Hugo, agradecerte como siempre el tiempo, una charla más que fructífera y desearte un muy feliz día. Muchas gracias, Pita, a ustedes, un gusto siempre y deseo que tengan un muy buen resto de jornada. Muchas gracias. Era Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO, hablándonos sobre lo que está pasando, obviamente a nivel internacional, las incidencias aquí en Paraguay y las perspectivas también que se tiene para la campaña 2026-2027, que aún esto muy temprano, considerando que faltan todavía algunos meses, un par de meses para iniciar justamente esta nueva zafra, pero ya con algunos datos que nos estaba compartiendo justamente Hugo Pastore. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.